Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Amaury Chamorro. Él es analista internacional, experto en estrategia comunicacional y comunicación política, es ecuatoriano y hoy con nosotros. Amaury, ¿cómo estás? Contigo. Un placer y gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Todo mío. Muchísimas gracias. Gracias. Déjame preguntarte algo desde la visión como experto en estrategia política y comunicacional, el sentido que tiene algo que vemos ya de manera reiterada, sobre todo en este año 2019, cuando la oposición convoca una movilización, convoca una operación, aparecen los altos funcionarios de la Casa Blanca anunciando sanciones y con Twitter amenazantes. Es una forma de respaldar lo que va a suceder aquí. O sea, es importante para la comunicación internacional, para que los medios internacionales vean que las acciones de desestabilización política dentro de Venezuela tienen un respaldo de su jefe, que es el gobierno norteamericano. Es muy común eso. Si no existiera la posición tan evidente, tan clara de apoyo a la desestabilización en Venezuela por parte, por ejemplo, de Marco Rubio, del vicepresidente de los Estados Unidos o de su secretario de Estado, no habría relato sobre Venezuela desde el punto de vista de la desestabilización. Así que deben hacer eso, anunciar sanciones, claro, enviar ese nivel de tweets y sobre todo con lo que tienen escrito, más allá de si se cumple o no. Claro, porque mira, inclusive el vicepresidente de los Estados Unidos estuvo en una universidad a donde él anuncia, ¿no?, las sanciones y en el caso del bloqueo que van a recibir los barcos que supuestamente están llevando petróleo entre Venezuela y Cuba. Entonces es una constante para mantener a los medios de comunicación internacionales demostrando que hay un supuesto avance en el proceso político, porque ellos no pueden decir tan abiertamente que hay una tentativa de desestabilizar Venezuela. Lo que ellos demuestran es que hay un avance del crecimiento de la derecha en el sentido de esa Operación Libertad para llegar a Miraflores. Ellos no pueden mostrar que están paralizados en el sentido de que aún continúan haciendo llamados para ir a esquinas de ciertas ciudades de Venezuela, intentar demostrar que tienen una musculatura de apoyo popular, lo que no es real, pero no han avanzado en lo político. Más que nunca el gobierno de Venezuela ha intentado salir de esta tentativa de ahogarla económicamente con grandes acuerdos con países muy importantes, con la futura más grande economía del planeta, que es China. Entonces, obviamente, eso demuestra que queda en el proceso de retórico, en el proceso de relato comunicacional, mucho más que avances concretos políticos posibles. La derecha no ha vencido en ese sentido. En busca, entonces, de mantener los titulares sobre Venezuela. Por supuesto, es porque son los titulares que mantienen vivos a la derecha venezolana. No es su conquista política. Ellos, la única conquista que tuvieron en 20 años prácticamente fue ganar las elecciones del 2015 en la Asamblea Nacional. Fuera eso, la derecha venezolana no ha logrado nada, ni siquiera pudo lograr, intentó un golpe de Estado que no les funcionó porque el pueblo salió a las calles. Entonces, ¿cómo sobrevive? ¿Cómo oxigenar cómo crear esa sensación, esa percepción de que la derecha ha conseguido avanzar? Es a través de estos titulares. ¿Quién entrega estos titulares? Obviamente, altos funcionarios del país más poderoso militarmente del mundo, demostrando que ellos tienen apoyo. Si no fuera por eso, no hubiera relato, no hubiera existencia mediática de la derecha venezolana. El principal operador a nivel interno que hace, bueno, ya lo hemos visto en jornadas anteriores, hasta hace algunos días, a nivel mundial, hablando de lo que viene para Venezuela, es el diputado opositor Guaidó. A nivel interno toma por sorpresa en general al ciudadano venezolano porque no existía en la política incluso de un partido, sí, de la extrema derecha, pero reconocido al fin y al cabo como Voluntad Popular, que en algunos momentos se presenta a la contienda democrática y desde la vía legal. Luego vemos que evidentemente no, pero es esa figura, ¿cómo lo ves? Mira, Guaidó es una gran acción de comunicación política, de marketing político, ¿no? Nadie conocía, ni siquiera la derecha venezolana conocía a Guaidó, cuando de repente él se autoproclama presidente de la República como una gran acción para crear un evento comunicacional, un evento mediático, para que él salga a la palestra pública. Es decir, yo necesito un próximo candidato a presidente de la República. ¿Cómo hago para agarrar a un desconocido que tiene algunas ventajas por el hecho de ser desconocido? Él no tiene tanto la carga negativa de todo este desastre que son los liderazgos de la derecha venezolana y los casos de corrupción, asesinatos y todo. Entonces agarro a alguien que no está mezclada con esa gente o que supuestamente no tiene en su historial esos vínculos directos, lo lanzo. Pero ¿cómo lo lanzo rápidamente? ¿Cómo hago que sea muy conocido? Que se proclame el presidente de la República. En una plaza. Claro, en una plaza, agarro un micrófono y digo soy presidente de la República y de repente sale el presidente de los Estados Unidos y decir muy bien, usted es el presidente de la República. O sea, entonces obviamente es una acción de comunicación política que trajo un cierto éxito en el sentido de hacerlo una figura muy
muy conocida a nivel mundial y dentro del país, porque hace 3 meses él era un absoluto desconocido. Entonces, esa es una tentativa. Obviamente lo que los Estados Unidos están intentando hacer, esa es mi hipótesis, es ahorcar al gobierno venezolano en el sentido de que ya no lograron con violencia directa, ya no lo lograron con un acoso económico. Entonces ahora intentar políticamente hacer con que Venezuela, el gobierno venezolano llame a elecciones, porque ellos quieren, porque acabó de ocurrir una elección presidencial, están en una situación supuestamente más débil, ya que toda la prensa internacional dice que el gobierno venezolano se acabó. Entonces ya si el gobierno se está acosado, convoca elecciones y ya hay un candidato, entonces no es ni un candidato, ya hay la persona que lo va a sustituir al presidente Nicolás Maduro. Es tan ridículo, porque no es que ellos crean un proceso a donde lanzan un candidato para disputar políticamente, no, es ya crean al próximo presidente sin que él tenga que disputar elecciones. Entonces es una cosa extremadamente burda, pero es así que funciona el imperio. Claro. Ahora, después de lo que pasó el 23 de enero, luego el 23 de febrero, después el 23 de marzo, parece que se va desinflando la fórmula y comienza a reinventarse otras más peligrosas, más livianas. ¿Cómo lo ves? Mira, ellos obviamente aprovechan el momento de la repercusión que hay en la sociedad venezolana de los atentados al sistema eléctrico, que obviamente acaba afectando el bombeo de agua para todo el país, y eso Venezuela ha sufrido, y no es de ahora, ¿no? Sabemos, ya son más de 250 atentados y en realidad Venezuela viene años sufriendo atentados eléctricos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, mira, ahí está, por ejemplo, las imágenes, ahora ninguno tan grave como claro, esto. No, porque ahora también vino al software, ¿no?, que maneja el sistema eléctrico. Pero explotar torres, subestaciones, eso Venezuela lo sufre hace 20 años, desde que llegó el comandante Chávez a la presidencia de la República. Entonces, ahora, en este momento que hay una... Porque no es una insatisfacción en relación al gobierno, es una insatisfacción natural de los sectores de la derecha y de la izquierda de vivir en estas condiciones, porque el apagón es para todos. Claro, o sea, falta para de 30 agua millones es de todos, personas. para todos. No hay... Entonces, en este momento lo que ellos intentan es crear movilizaciones, intentar cooptar un poco de esa insatisfacción de la ciudadanía que está viviendo ahorita todos estos problemas para crear una gran fotografía de mucha gente en la calle, demostrando al mundo, porque obviamente lo que los medios internacionales van a acabar haciendo es recortando esa fotografía, demostrando que hay mucho más gente apoyando a Guaidó, pero las 500.000 personas, los chavistas que va a estar en la calle mañana, no va a haber una sola foto, un solo video en ningún medio internacional. Ese, Maure, es un asunto invisibilizado. Y es proposital, es una actitud política de las empresas de comunicación para realmente decirles, mira, Guaidó, cómo moviliza gente, mira cómo la derecha venezolana o la oposición venezolana tiene capacidad de movilizar, mira cómo esta gente resiste, pero en realidad obviamente es un recorte, es un framing de ese momento político generado obviamente por todo lo que está pasando, pero ya el gobierno venezolano ha demostrado una amplia coordinación y tentativa de solventarlo lo más rápido posible, ¿no? Sobre todo con estas naciones, con estas potencias, con Rusia, con China, con Irán, en países de Oriente Medio en los que ha estado el canciller. Turquía. Es decir, vemos en los últimos meses una mayor actividad diplomática y también en términos de estrategia comercial y financiera de Venezuela. ¿Y esto cómo entenderlo cuando también se intenta imponer la matriz de que Venezuela está aislada? Bueno, numéricamente no está aislada porque la mayoría de los países del planeta no apoyan esa barbaridad que es ese autoproclamado de un delincuente, ya no apenas más un autoproclamado, una persona prófuga de la justicia prácticamente, que es Guaidó. Entonces la gran mayoría de los países del planeta no lo apoya y no apoya ningún tipo de intervención ni los procesos de desestabilización, lo han dicho públicamente. No solo eso, sino que el principal mercado del planeta, que es China, apoya a Venezuela en el sentido de tener las puertas abiertas para realizar comercio. O sea, yo diría más, los Estados Unidos y las empresas norteamericanas, estadounidenses han perdido mucho dinero porque Venezuela era un mercado muy atractivo para ellas. Venezuela compraba todo de los Estados Unidos, hasta por estar cerca. Ahora Venezuela decidió importar de China, importar de Rusia, importar de México, de otros países, sustituyendo las importaciones de los Estados Unidos, porque obviamente tiene que buscar el comercio. Y no solo importar, pero también exportar sus productos para que exista un proceso de intercambio comercial y permitir a que Venezuela para continúe. Todas estas naciones en medio de las amenazas, particularmente Rusia, sobre todo Rusia, bueno, también China con toda esta situación problemática comercial, ¿no? Entre Rusia, entre China y los Estados Unidos, para ellos también resulta ser un desafío que
lo vemos sobre todo conociendo la diplomacia china, que es tan, digamos, claro. no encuentro una palabra exacta, muy pero especial, bueno, claro. Sí es muy especial, hablan poco, dicen palabras muy precisas, y en los últimos días los vemos mucho más arrojados. Claro, bueno, dijo que América Latina no era el patio trasero de los No puede Estados ser una provincia de los Estados Unidos, y lo dice la diplomacia china. Eso es muy raro, no se ve a los chinos actuando de manera tan contundente, tan directa en la defensa, no de Venezuela, pero hablaron del continente, porque saben de que en realidad América Latina, y no podemos ser inocentes en ese sentido, pero América Latina es un gran mercado para los chinos. Aquí está Brasil, aquí está Argentina, aquí está México, países que tienen grandes poblaciones, países industrializados, grandes exportadores como Venezuela de commodities, ¿no? De materia prima, que China necesita consumir al mismo tiempo que ellos envían sus productos industrializados para acá. Entonces hay un proceso geopolítico importante a donde China, que avanzó mucho durante los 20 años de progresismo, China tuvo grandes partners aquí en América Latina, no solo Venezuela, pero también el Ecuador, también Brasil, que ahora necesita defender lo que ha logrado, porque ve que los Estados Unidos han realizado una arremetida comercial contra China. También estamos hablando de la OMC, la cuestión de las tarifas de importaciones y todo, pero China decide proteger un mercado muy importante y de países que han sido aliados durante ya 20 años, ¿no? Prácticamente esto no es una novedad. Claro. Ahora, a propósito de América Latina, está clarísimo que Estados Unidos se quita la máscara, está frente a todo el proceso de desestabilización en contra de Venezuela, pero también tienen unos aliados, evidentemente cada vez menores, el Grupo de Lima, por ejemplo, del que hace también parte de Ecuador, pero se ha ido desinflando. ¿Esto qué significa para América Latina? ¿Que hubo algún temor real cuando se planteó tantas y tantas veces que la intervención militar estaba sobre la mesa? Bueno, en realidad lo que ha sucedido es que los Estados Unidos y ahora los medios de comunicación esta semana impresionantemente han dicho que Donald Trump no pasa de un bluff. O sea, el Washington Post, el New York Times, que son los grandes formadores de opinión en los Estados Unidos, han dicho que Trump simplemente ha amenazado, ha dicho, pero él sabe, tiene conciencia, el gobierno estadounidense sabe que no tiene capacidad militar, no es que no tiene capacidad militar, es que no tiene las opciones, las condiciones, la coyuntura para decidir invadir Venezuela, y que básicamente lo que se está haciendo con Guaidó es intentar empujar un poco más de lo que tendría capacidad de movilización. O sea, que ya los Estados Unidos llegó a su límite y que no va a pasar de esta retórica del tuit apoyando a Guaidó un día antes de una convocatoria de una marcha. Obviamente Venezuela tiene que entender de que no se puede descuidar, es una de las potencias que ha invadido y ha realizado golpes de Estado y ha financiado guerras en nuestro continente más de 100 veces, son responsables por millones de muertos en nuestro continente, ni qué dirá del planeta. Entonces Venezuela no se puede descuidar, pero al mismo tiempo ya se pasó un poco el momento del gran apoyo mediático mundial y la conmoción, perdón, no el apoyo mediático, sino la conmoción generada por esa tentativa de llegar a la frontera y una pseudo ayuda humanitaria. Entonces ahora Venezuela tiene que cuidarse en el sentido de que las tácticas también comienzan los endurecimientos de procesos de desestabilización con uso de grupos paramilitares, que es algo muy típico de los Estados Unidos en nuestra región. Recordemos los contras en Nicaragua, ¿no? Recordemos todas las veces que los Estados Unidos han puesto agentes armados dentro de Cuba para intentar desestabilizar el país, eso durante todo el proceso de la Revolución Cubana. Entonces no hay que descuidarse, pero al mismo tiempo ya son 20 años de acoso hacia Venezuela, son 20 años resistiendo, ganando sobre procesos democráticos, eso es muy importante, porque lo que se habla de Venezuela afuera, los venezolanos, es muy distinto de lo que pasa en el país. Solo cuando uno llega a Venezuela uno consigue lograr, claro, hay los problemas de desabastecimiento, hay problemas del agua, luz, lo que tú quieras. La situación de guerra económica es otra situación, aquí no hay ese caos que se promueve social de la manera que se promueve afuera. Claro. Y desde Ecuador, ¿cómo ves la política del gobierno ecuatoriano? Los primeros meses mucho más activo, hablando sobre Venezuela, ahora menos, ¿cómo lo ves? Bueno, en realidad Lenín Moreno, que podría ser un gran oportunista, un gran operador de los Estados Unidos, inclusive operó desde adentro de la misma Revolución Ciudadana, ¿no? Un agente prácticamente de los Estados Unidos, declarado, bueno, está en Wikileaks, que de alguna forma utilizó la izquierda y el legado del presidente Rafael Correa
para ser uno de los principales artífices de desarme de esta integración regional. Mira cómo le ha entregado UNASUR, ha decidido cerrar básicamente la sede de UNASUR, que no es propiedad del Estado ecuatoriano. Es propiedad de América Latina. Es una propiedad de América del Sur, ¿no? Entonces, esto evidencia de cómo él ha trabajado su diplomacia haciendo un trabajo de bastidores muy importante para lograr intentar aislar a Venezuela, porque Lenín Moreno en algunos ciertos sectores aún se confunden, creen que Lenín Moreno es un hombre progresista, que es un hombre de izquierda, entonces como que le da una legitimidad al ataque que hace en relación a Venezuela, lo que no es verdad. Es un tipo absolutamente pro Estados Unidos, es un hombre que ha atropellado la Constitución ecuatoriana, como por ejemplo permite la vuelta de militares norteamericanos, estadounidenses a operar dentro del país, que es absolutamente inconstitucional la persecución del presidente Rafael. La izquierda ecuatoriana juega el país. El legado del presidente Rafael Correa y la misma figura del presidente Rafael Correa es una figura muy fuerte. Mucho más fuerte que de él, entonces es un vocero que realmente ayuda a detener un poco ese discurso de ataque hacia Venezuela y bueno, hacia todo el progresismo latinoamericano como lo ha hecho. Bueno, Alianza País, el casillero, ¿no? Hizo una acción absolutamente ilegal nuevamente y destituyó toda la dirección del partido, del cual el presidente Correa, que era el fundador y presidente del partido, fue destituido del cargo por un golpe de Estado hecho dentro del Consejo Nacional Electoral. Entonces, el progresismo ecuatoriano, el correísmo, la revolución ciudadana, aún es la gran fuerza política del país. Y eso es indiscutible. Ella no se concentra más en el partido Alianza País que quedó para Lenín Moreno, porque él nos robó el partido. Ahora, el correísmo se representa en el movimiento liderado por el presidente Correa y otros grandes personajes, como por ejemplo, ahora ganó la elección Paula Pavón, ganó Orlando en Manabí, la prefectura, casi ganamos la alcaldía de Quito, el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, hay una votación inmensa y si la gente, si se pregunta en Ecuador, ¿usted votaría por Rafael Correa ganaría la elección en primera vuelta? O sea, con todo el ataque mediático que hay en contra del presidente Rafael Correa, en este momento aún es la principal fuerza. La gente, y eso es importante, es uno de los grandes legados del correísmo en el Ecuador, ¿no? De la Revolución Ciudadana, es haber empoderado a la ciudadanía de poder contrastar la información de los medios, de las empresas de comunicación que vuelven a las manos de los banqueros con el gobierno de Lenín Moreno en relación a lo que sucede políticamente. Entonces, por eso la fortaleza aún del presidente Rafael Correa como el gran, y la Revolución Ciudadana como el gran movimiento político ecuatoriano, el más grande movimiento político de la historia del país, esa es la verdad. ¿Con otros nombres entonces? Con otros nombres se va a intentar conformar el partido, nos ha impedido 4 veces de conformar un partido, pero se va a lograr. Muchísimas gracias, Amaury, con eso te despido. Qué gusto. Un placer, Gracias. Muchísimas gracias. Le hemos dado la vuelta al mundo en 20 minutos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a ti. Así nos vamos a la...